Dando inicio con una transmisión más de nuestro programa Mujeres. El día de hoy lo dedicamos a hablar de un tema que creo debe apuntalar a sensibilizar a nuestros radioescuchas respecto a la mujer y al hombre y al trato de uno y al otro, al tema de sexo, que es el sexo, y el género, que no es lo mismo. El tema pues es feminismo, paridad de género y la participación política de la mujer en México. Hoy decidimos dedicar este tema que está vinculado con la participación de las mujeres en diferentes áreas de la vida pública. Generalmente cuando hablamos de la mujer hay ciertos estereotipos de ciertas tareas que serían las que estarían destinadas a las mujeres. Pues quiero primero que nada agradecer a Oliver por la elección de la música de entrada de hoy. Muchas gracias, Oliver, la verdad hoy sí fue un muy buen gusto. Y continuar, por supuesto, presentando a Kelly, que nos acompaña en el micrófono. Buenas tardes, Kelly. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Esperemos que les guste el programa. Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, les voy a platicar que el feminismo, según el diccionario, es la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Digo, sobre todo para que podamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de feminismo, porque a veces confundimos un poquito el término y de pronto habrá quien escuchó el tema y dijo, no, creo que eso no es para mí. Hablar de feminismo nos debe interesar tanto a los hombres como a las mujeres por igual. La paridad de género, por su parte, es vista como, bueno, la queremos ver como el eje de la pasada reforma político-electoral en nuestro país. O sea, vamos a hablar de la paridad de género desde esa perspectiva, que la convierte actualmente en una realidad legal. Y por otra parte vamos a hablar también de la participación política de la mujer en México, de los avances y retos hacia la participación equilibrada de mujeres y hombres en espacios de poder público y adopción de decisiones. Para ello invitamos a nuestra invitada, que es la maestra Nuria Gabriela Hernández Abarca, quien es licenciada en Derecho con especialidad en Comercio y Arbitraje Internacional por la Universidad del Pedregal. Es maestra en Ciencias Penales, Criminología y Medicina Legal Forense por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Ha cursado estudios de maestría en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y cursó también estudios en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. Ha sido asesora jurídica por oposición y asesora parlamentaria por 20 años en la Cámara de Diputados. Es la exdirectora de Estudios Jurídicos de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género del CEAMEG en la Cámara de Diputados. Es investigadora y consultora independiente. Ha sido ponente en diversos seminarios, foros y congresos en diversas entidades federativas con los temas de trata de personas, derechos humanos de las mujeres, violencia de género y familiar, adiciones y género, derechos de la infancia, parlamentos sensibles al género y armonización legislativa en materia de derechos humanos. Ha publicado varios libros y artículos sobre derechos humanos de las mujeres, la armonización legislativa y los derechos de la infancia, entre los que destacan el libro A mí no me va a pasar, y el diagnóstico del trabajo legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres de la 61 y 62 legislaturas. Bueno, pues como podrán observar con esta semblanza, pues estamos ante una mujer que ha trabajado y conoce, creo que suficientemente bien de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Por lo tanto, creo que serán bienvenidos todos los comentarios que ustedes nos puedan hacer al respecto, pero como con nuestras otros invitados y siguiendo el parámetro de nuestro programa, antes de darle la palabra a nuestra invitada, le vamos a pedir que se presente a sí misma diciéndonos quién es Nuria como persona, qué es y para qué es. Nuria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, esas preguntas nunca me las habían hecho. ¿No? Preguntas Somos difíciles, originales, ¿eh? sí. Son preguntas difíciles. Son preguntas súper difíciles. Fíjate que justo me siento como los alumnos, vengo de un diplomado que estoy apoyando a impartir. Y yo les preguntaba eso, o sea, que se describieran, y ahora que tú lo haces, entiendo que fue muy difícil para ellos contestar lo que les pedí. Fue eso. Sí, no se me hace que se pusieron de acuerdo con usted. Pero bueno, ¿quién es Nuria? Nuria es... Nuria, Claro. soy
una mujer joven que desde que salió de la universidad cayó por aras del destino al poder legislativo. Jamás en mi vida pensé llegar a trabajar ahí, ¿no? Llegué. Y ya llevas 20 años. 20 si lo hubieras años, pensado. eso fue hace 20 años, lo cual les hace pensar ya mi edad, ¿no? Pero qué déjenme maldad, les digo a Ale. quienes nos escuchan que está muy joven, ya van a ver la foto cuando la subamos al Estaba Face. en la secundaria cuando entró Sí, ahí. Sí, O sea, eres una mujer muy joven. claro. Sí. Bueno, y entré ahí pues por coincidencias, bueno, no coincidencias, por el destino, ¿no? O sea, no lo buscaste. No, Ok. no, yo de hecho fui a buscar trabajo a otro lugar. La persona que... Es una historia muy muy loca, porque fui a buscar trabajo en un archivo histórico de una persona que me recomendaron. La persona que me entrevistó ese día me dijo que me llamaba al día siguiente, que seguramente sí, ¿no? Aplicaba para el trabajo. Y después una persona que trabajaba ahí me dijo, ya acaba de entrar un diputado amigo mío, ¿por qué no lo vas a buscar? Está buscando una abogada. Pues yo estaba buscando una oportunidad de trabajo, fui. El diputado con el que me entrevisté, excelente persona, Isael Cantonajera de Veracruz, y él me dijo, pues ya te quedas ahorita a trabajar. Entonces yo tenía el dilema de la anterior entrevista, ya está, y resulta que en la noche me hablaron de aquella entrevista diciendo que pues se cancelaba el proyecto allá porque la persona que me entrevistó justo ese día había fallecido. Entonces por eso digo que es por aras del destino que estoy ahí. Fuerte. Bueno, y desde que entré ahí en 1998, ¿no? Ya llovió. Sí, ya llovió bastante. Me empezaron a apasionar los temas del Congreso. El derecho parlamentario es hermoso, ¿no? Lamentablemente no se da a profundidad como debería darse en las universidades. Solo se aprende ahí y se aprende pues con muchas A veces duro, ¿no? A veces muy, 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 muy duro. Pues es un ambiente político, ¿no? Es un ambiente que según los estereotipos de género no está hecho para las mujeres y que, ¿no? Y que es justamente lo que estamos tratando de demostrar, que sí, sí lo es. Después de 10 años concursé para entrar al CEAMEG, el primer centro de estudios en materia legislativa, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, el cual me dio 10 años de experiencia en muchas cosas muy, muy hermosas, también algunas cosas que, pues como en todo en la vida, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí pude entender, como abogada que soy abogada, la importancia y el impacto que tienen las decisiones de nuestros representantes en la vida de las personas. Cuando se legisla no nada más es crear una norma y se acabó, sino que hay que visibilizar lo positivo y lo negativo que deje esa norma en la vida de todos los que estamos aquí, ¿no? De todas y de todos, específicamente en el tema que hoy nos ocupa, pues de las mujeres. Esa es Nuria, ¿no? Esa es Nuria, soy una apasionada del trabajo legislativo, me encanta trabajar con mujeres, me fascina escucharlas porque cada mujer somos un mundo, ¿no? Y eso soy yo. Y bueno, ahora que ya estás como consultora independiente, ¿para qué es Nuria? Todo eso que eres, ¿para qué? Fíjate que cuando salí, evidentemente me apaniqué, ¿no? Como yo creo que nos pasa a todos los que salimos de un trabajo, sobre todo cuando no está en tus planes salir, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando te preparaste 20 años de tu vida para hacer lo que haces y de repente, pues por una cuota política te dicen, ya no, Ya gracias, ¿no? Y bueno, ahí entiendes que la especialidad y la especialización y todo lo que somos como personas, hombres y mujeres, pues se tira a la basura a veces, ¿no? Pero bueno, hay otras formas de hacer lo que haces y más cuando te apasionan las cosas. Entonces, ¿cómo hago lo que hacía allá adentro? Pues lo hago con mucha pasión, muchísimo más, porque no tengo una institución que me respalde atrás, entonces la responsabilidad es mayor. Pero también las gratificaciones también lo son, porque he encontrado que como consultora independiente y como mujer, tienes mayor acercamiento a las mujeres con las que vas a capacitar, ¿no? O sea, las mujeres que vas, las escuchas sus historias de vida, tú les compartes, les dices, oye, pues esta norma, esta ley, puedes entrarle por aquí. El trato es mucho más cercano y pues es la forma en la que yo la estoy apoyando. Me parece que en el tema de violencia de género, en el tema de participación política, en el tema de bullying, de trata, todos esos temas con los que tenemos que enfrentarnos las mujeres todos los días, me parece que el conocimiento es poder, y si tienes ese conocimiento puedes también
prepararte o defenderte o estar alerta sobre algunas circunstancias que son las que nos afectan de mayor medida a las mujeres. Entonces la capacitación y el conocimiento de esos temas pues les ayudan y nos ayudan como mujeres y como hombres también a entender estas realidades diferenciadas. Pues muchas felicidades por lo que nos acabas de compartir, porque además, como se darán cuenta nuestros radioescuchas, hablar de emprendimiento o de emprendedores pues se encuentra en cada uno de los que han venido desde sus distintos ámbitos de lo que están haciendo o lo que estamos haciendo. Finalmente es una realidad en nuestro país que tenemos que aprender a construirnos y reconstruirnos. Pero entrando a nuestro tema, que además es un tema bastante álgido, día a día las mujeres que estamos dentro o fuera del hogar nos enfrentamos con situaciones que tienen que ver con el feminismo, con la paridad de género o con nuestra propia participación como mujeres. Pero no nada más con nosotras, Kelly, también los hombres de pronto, porque se tienen que enfrentar con una nueva realidad donde nosotras ya estamos insertas. De pronto estamos de directoras, o estamos de abogadas, o estamos de contadoras, o estamos de maestras, o estamos de mamás, pero de mamás desde una perspectiva que defiende, que habla, que opina, que cuestiona, y ya no nada más que escucha y va a ver quién va por ella a defenderla, ¿no? Sino de que ya somos mujeres, digamos, más echadas para adelante. Pero bueno, elegimos este tema, les decía yo, derivado de la aplicación de la reforma político-electoral, con el objetivo de motivar a la reflexión y sensibilizar también a nuestro auditorio respecto a esta, de pronto, estereotipo que se le da a ciertos términos o a ciertas palabras. De pronto ya dices una palabra como feminismo o feminista y de inmediato la relacionan con feminazi o con embrismo, y a lo mejor no en la palabra en sí misma, con las otras acepciones, pero sí con su significado. Y entonces creo que vale la pena que podamos ahondar un poco más el día de hoy con una experta que nos pueda ayudar y con una experta, pero con una experta además que viene desde el Poder Legislativo, que ella estuvo desde que esta realidad legal era apenas una utopía y que se estaba buscando buscar acciones afirmativas y se hablaba de la cuota de género cuando ahorita ya podemos hablar de paridad. Entonces, pues vamos a comenzar por conceptualizar, a ver si nos puedes ayudar con esta palabra que es un poco provocativa, para después ya poder entrar un poco más a lo que es nuestro programa. El feminismo, ¿qué es el feminismo? Pues mira, tú lo señalabas al principio del programa, ¿no? Decías la definición que se aborda en el diccionario. Y evidentemente, como tú señalabas, es una doctrina, ¿no? Es un movimiento social que representa la lucha de miles de mujeres en todo el mundo, que incluso perdieron la vida en este movimiento, ¿no? Que incluso fueron decapitadas por este movimiento, y que el único interés de esas mujeres, desde mi punto de vista, es lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres. Me parece que las formas en las que se puede transgiversar ese término son muchas, ¿no? Y también se puede utilizar de manera peyorativa, ¿no? Este término de feminazi y mil cosas. Yo ahorita te voy a decir la experiencia en el Congreso que se repite a nivel en el ámbito público y en el ámbito privado también, ¿no? Sí, claro. Entonces el término en feminazi es un término peyorativo que pues sí es un tema de burla hacia un movimiento cuyo fin y último, me parece, es el logro de la igualdad, y va avanzado muchísimo, ¿no? Y todavía nos falta muchísimo más. Entonces las resistencias hacia el término feminista son muchísimas, y las veo todos los días en las clases, en el Congreso, en mi casa, en todos lados. Si tú dices que eres feminista, bueno, como tú señalas, te tachan de un estereotipo que no es así. O sea, por ejemplo, cuando nosotras entramos a hablar del tema de los derechos humanos de las mujeres, el centro se creó en el 2006, ¿no? Y a partir de ahí ¿qué hacemos con este tema? ¿Qué hacemos con ese tema que fue una visión pues muy innovadora de las diputadas en ese momento? Porque había centros de estudio de finanzas, de opinión pública, pero no había uno que abordara los temas de los derechos humanos de las mujeres. Cuando se empezó ese trabajo, se pensaba hablarlo desde el feminismo. ¿A qué nos enfrentamos cuando queríamos desarrollar investigaciones de esa naturaleza? Al rechazo. Sí,
y a las confrontaciones políticas de los grupos parlamentarios, Claro. porque cada grupo tiene una ideología, ¿no? Y tienen una forma de pensar. No sé si bien, no sé si mal, muchas cosas las comparto con todos, ¿no? Pero era todo un reto. Y entonces, ¿qué se decidió hablar desde el centro? No desde el feminismo puro solamente. Sí, claro, como planteamiento conceptual y teórico y metodológico, pero se habla, ¿no? Y es la forma en la que estoy educada y con la que yo trabajo, es hablar siempre a partir de los derechos de las mujeres, a partir del marco internacional de derechos humanos. Porque al final, desde ahí parte la lucha, ¿no? Parte de una lucha hacia la igualdad, que es uno de los principios fundamentales de derechos humanos. Entonces, me parece que esa es la definición que yo pondría de feminismo y la definición que yo pondría de feminazi, ¿no? Y del embrismo y todas estas cuestiones que ya tienen otra connotación. Sí, más diferente. Fíjate que, bueno, no sé, Kelly, si tengas alguna experiencia tú al respecto de... Pues sobre feminismo, lo que pasa es que dices esa palabra y todo mundo luego empieza a criticar, como dices, machismo, el hombre. Y aquí feminismo estamos hablando de que feminismo está tratando de que sea igualdad, no que la mujer esté arriba ni sobre nadie, ¿no? Aquí queremos igualdad realmente, y como dices tú, a la hora de plantearlo, simplemente donde lo están ustedes moviendo, dices, bueno, no se puede manejar feminismo porque todo el mundo brinca, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Va a cambiar todo? ¿No? Fíjate que hace un pocos días, una semana apenas, tuve la oportunidad de ir a un evento donde había personas representantes de organizaciones sociales del tercer sector. Entonces, de regreso, me vine con algunos compañeros de otras organizaciones, ¿no? Académicos. Y de pronto en el camino me empezaron a decir, sin que yo les dijera, ¿no? Bueno, por lo que haces, seguramente tú eres feminista. Por lo tanto, podemos ir diciendo malas palabras en el camino y podemos hacer ciertas expresiones y contar ciertas cosas que pues no hay problema, ¿no? Porque eres feminista. Yo de pronto me quedé callada y me puse a reflexionar y dije, ¿qué entenderán ellos? Exacto. Por feminismo. Dame el concepto que tienes de feminismo, ¿no? Porque sí, incluso hasta a veces lo utilizan como un término, bueno, te etiquetan primero y luego como un término discriminatorio, ¿no? Exacto. O sea, pasa como un término que tiene toda una lucha y tal, y que no identifica solamente a la persona, sino todo un movimiento, lo ocupan también como para agredirte. Sí. Y eso pasa en todos los lugares. O sea, cuando llegas y, ay, no, otras me van a hablar de género, ay, no, otras me van a hablar de feminismo, no se dan la oportunidad de escuchar, ¿no? De escuchar qué es lo que está detrás de toda esa lucha, porque es una lucha de miles de mujeres y de hombres también, ¿eh? Sí, claro, también de hombres. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para seguir reflexionando sobre estos temas tan interesantes, agradeciéndote la participación a nuestra invitada Nuria Gabriela y por supuesto a Kelly que nos acompaña en la conducción. Gracias, regresamos en un momento.
nostre voci, unsere Stimmen. Nuestras voces dialogan sobre problemáticas internacionales y de la UNESCO. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, a través de Hip Radio, la voz de los clubes UNESCO. Soy de secundaria. El mejor programa de análisis en materia educativa. Si crees que la educación de calidad es posible, este es tu espacio. Todos los lunes a las 7 de la noche por Hit Radio. Repetición los miércoles a las 2 de la tarde. Te esperamos. Bien, pues muchas gracias por seguirnos acompañando. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales o del propio espacio donde nos están escuchando a través de Hip Radio o de Listen Radio. Bueno, pues vamos a seguir comentando con nuestra invitada, a quien le agradecemos nuevamente el estar con nosotros. Y ahora vamos a hablar de la participación política de la mujer. Entonces, de acuerdo con lo que estábamos platicando, para alcanzar un equilibrio en la participación de hombres y mujeres dentro de la sociedad mexicana, más allá del importante avance legislativo, hablando de lo que decíamos en ese momento, que el feminismo finalmente es cultural, ¿qué se necesita para alcanzar presencia y participación igualitaria en los espacios de poder y representación política en nuestro país? Mira, yo creo que el paso que se dio con la reforma a la legislación en materia de participación política, ¿no?, que te lleva a lo que vamos a hablar posteriormente sobre la paridad, abre una primera puerta, ¿no? O más bien es como la culminación de una lucha que empezó primero para reconocer el derecho a la igualdad de mujeres y hombres en la Constitución, y posteriormente la participación política de las mujeres en la toma de decisiones y evidentemente en la vida pública del país. Entonces es una meta o una lucha que muchas mujeres traían desde hace muchos años y que, bueno, se ve concretada ya por fin en esta legislatura, donde se alcanza el mayor número de porcentaje de participación política de las mujeres, casi un 43%, 42 punto y tantos por ciento. Sí, muy alto. Sí, 5% más que la legislatura pasada y 14% más que la antepasada. Entonces es un salto bastante cualitativo. ¿Qué pasa una vez que ya están ahí las mujeres? Me parece que hay que pasar al segundo punto, que es realmente empoderar a esas mujeres. ¿Qué pasó con esta reforma? Muchas mujeres de las que llegaron, pues son mujeres que incluso a veces ni querían o no tenían una aspiración política. Celebremos que están ahí, ¿no? Porque esa es parte de esta lucha. Y ahora lo que sigue es acercarle las herramientas a todas esas mujeres, y no nada más en la participación política a nivel nacional. Yo he encontrado que el problema de nosotras como mujeres, o la falta o la necesidad que tenemos, es justamente de esto, de una capacitación o de empoderamiento, porque los estereotipos de género y todas estas cosas que nos limitan, ¿no? Nos limitan como personas, como profesiones y tal. El techo de cristal, el denominado techo de cristal, ¿no? Que sí, es nosotras mismas, imaginariamente tenemos un tope, ¿no? Y nos da miedo saltar ese tope. No puedes llegar más allá. Exacto, y lo tenemos como una programación mental, ¿no? Y lo que tú decías hace rato, el ser emprendedoras, sí nos da miedo, por supuesto, y no es una condición de las mujeres, a los hombres también les da muchísimo miedo aventarse cosas nuevas, somos seres humanos, ¿no? Personas, y el tema es que a nosotros nos da doblemente miedo, ¿no? Entonces, me parece que la participación política de las mujeres a nivel público y a nivel privado pasa por un ejercicio de reflexión de justamente eso, saber quién eres, ¿no? La pregunta que me hacías al principio, desde ahí partimos. Sí. ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué quiero ser? ¿No? Ser ayer platicaba con una amiga y me decía, los planes de vida son necesarios, y desde niños y niñas no nos enseñan a hacer planes de vida, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la participación de las mujeres tiene que pasar irremediablemente por ese análisis, por esa reflexión. Fíjate que finalmente, de pronto
pensaríamos que, bueno, ya llegaron de diputadas o de diputados y por los dos lados saben a qué van. Y hablando en términos de corrupción diríamos, bueno, pues ya saben a qué van, ¿no? Y no, realmente cuando has estado trabajando del otro lado, desde el ámbito parlamentario, te das cuenta, lo que acabas de decir, algunos ni siquiera aspiraban a llegar. Pero yo me iría un poquito más atrás, fíjate que creo que debemos como sociedad de buscar apuntalar que las propias mujeres deseemos llegar a estar ocupando esos espacios. Es otro que decías, o sea, nuestro techo de cristal, planteárnoslo un poquito más allá, pero además creo que en este tema debemos de trabajar mucho, no solamente en la capacitación para el empoderamiento de las mujeres, sino en la sensibilización por el lado de los hombres. Claro. Porque en el seno familiar, y lo hemos platicado aquí con compañeras que vienen, ya sea profesionistas o incluso legisladoras, que nos han venido a visitar, cómo es diferente la manera de verse a sí mismas y de ocupar un espacio, ya sea docente o de trabajo o de capacitación. Si eres madre de familia, el rol que ocupas. Si tu esposo tiene un cargo, el rol que ocupas. Hay veces que no te toca, no solamente es el techo de cristal que tú lo tengas en el imaginario, sino que ahí está impuesto, ¿no? Uh-huh. Incluso hay mujeres que de pronto te dicen, es que yo no puedo ganar más que mi marido. Sí. Porque eso peligraría mi matrimonio. Entonces, a mí me ha tocado conocer compañeras que incluso tienen muchos años en el ámbito legislativo, como secretarias, teniendo licenciaturas o maestrías. Y me dicen, es que yo no quiero, les han ofrecido ser asesoras y quedarse ahí, y me dicen, no, yo prefiero ser secretaria. ¿Por qué? Porque mi marido no aguantaría que yo fuera asesora. Y siendo secretaria, mi matrimonio está en paz. Claro, aparte en ese ambiente, en un ambiente político, ¿no? El más fuerte público político y tal, los estereotipos de género se replican ahí, pero de manera se potencian, ¿no? O sea, la legislatura pasada hacíamos un estudio, ¿qué pasa con las mujeres cuando llegan de diputadas y qué pasa cuando se van? ¿Y qué pasa con los hombres? Eso está interesante. Está bien padre ese, no se terminó, pero ya estamos trabajando en eso. Las diputadas llegan pues con aspiraciones, con ideas, tal. De entrada se confrontan con una pared, ¿no? Porque lo mismo que pasa afuera pasa desgraciadamente adentro, ¿no? La Cámara apenas está en un proceso de transversalizar la perspectiva de género al interior de la Cámara. Se presentó una iniciativa por parte del hoy gobernador Silvano Aureoles y la diputada Elena Tapia para crear una unidad de género al interior del Congreso. Bueno, esa iniciativa pues fue como bastante discutida, es necesaria, ya hay una en el Senado, va funcionando muy bien, ¿no? Uh-huh. Y en la Cámara de Diputados era, ¿para qué quieren una unidad de género si ya tienen un centro de estudios y si ya tienen una comisión de igualdad? Claro, la comisión de igualdad es una comisión dictaminadora. El centro de estudios es un centro de investigación y de apoyo al trabajo parlamentario. La unidad de género lo que hace es quitar todos esos estereotipos o intenta, ¿no?, romper con todas esas cuestiones que limitan el trabajo de las diputadas. Pero lo que iba es, las diputadas llegan casadas, ¿no?, o llegan llegan solteras o llegan casadas. Pero el tema es, cuando salen, muchas diputadas salen divorciadas. Sí. Y eso es lo que tú estabas diciendo. ¿Quieres divorciarte? Sí. Métete. No, de verdad. Y es muy triste. Vas a ganar poder. Es muy triste, claro. Porque esos estereotipos del Así poder es. que solo deben de tener los hombres pesan. Es decir, mucho. El costo para ellas, el costo personal y el costo emocional de una mujer legisladora es muy grande. Es demasiado grande porque tienen una doble y triple jornada, igual que las que estamos aquí seguramente, ¿no? Entonces, pero expuestas a una vida pública, ¿no? Los hombres, a diferencia de las mujeres, hicimos una pequeña encuesta, y las respuestas fueron totalmente diferenciadas. O sea, los hombres entran casados y salen, divorciados, pero con otra novia con o 2 o 3 familias. A casar. No todos, lo estoy aclarando, no es una generalidad. Muchos. Pero es una forma de que representa lo que se vive adentro y afuera, lo que viven las mujeres que tienen poder. O sea, o la que quieren mujer con acceder al poder pierde atractivo. Un hombre con poder es más atractivo. Al parecer, según estas preguntas, cuenta la leyenda. No, Cuenta la leyenda. No siempre, pero no es siempre, una ¿no? realidad. Es cierto de pronto. eso, lo que dices, Ale.
Sí es cierto que una mujer con poder hasta se le alejan o no se casa, llega a cierta edad y dices que ya estás quedada, eres solterona, pero si tiene poder es muchas veces que no se le acercan los hombres. Ajá. Entonces un hombre con poder, con dinero, no sé, las mujeres lo buscan. Pues sí, es que son esquemas patriarcales que estamos repitiendo y repitiendo, ¿no? Sí, Y que están mal, o a sea, fin de cuentas. Este rollo de los roles, ¿no? Del hombre es el proveedor, del hombre es el que tiene el dinero, el hombre es el que procura, y las mujeres somos las que no estamos en ese rollo. Cuando tú eres una mujer diferente a eso, pues te cuesta trabajo entrar en un mundo que desgraciadamente todavía hoy sigue siendo de hombres. Es lo que contábamos, y que perdón. no cuenta la preparación que tenga el hombre que tengas enfrente. Ajá. Porque yo No. soy docente también y me conduzco con distintos espacios, como ahora les Sí. decía con los compañeros, eran docentes también. Y de pronto hay quien te dice, oye, si no has tenido hijos, pues tú dime, ¿no? Y me anoto. O la otra, ¿estás hablando así porque estás en tus días? Sí, bueno. O de verdad El te tienes, clásico. o No, sea, no. Ajá. y yo digo, bueno, ¿y dónde estoy? Sí, o sea, discusiones de 2 días sobre Se la supone menstruación, que- ¿no? Ajá. Sí. ¿En sí, qué año o sea, estamos? Dices. Claro. ¿Con quién estoy hablando? O sea, pareciera que estamos en otro siglo. Pero ¿no? es lo que veníamos hablando en el corte, que estábamos diciendo, es que eso también viene ya desde la casa. A ver, mi hija llega a tal hora, mi hijo puede llegar más tarde, o si quiere no llega, lo que decía Alejandra, él puede tener novias, bravo mi amor, sea un niño o sea un adolescente, qué bueno, ya tiene noviecita. ¿Y la mujer? No, mijita, espérate. Yo sé que tiene que ver con moralidad y todo, valores, etcétera, pero también de ahí viene eso del feminismo y de lo del machismo, ¿no? Que Y la en la violencia. casa se va. Claro, pues es que todas estas cuestiones Ajá. lo que detonan al final, ¿no? Por resultados son conductas violentas. La discriminación es una forma Estos de comentarios violencia. son violentos, Claro, ¿no? sí. O sea, de pronto asumir que una mujer a cierta edad, si no ha tenido hijos, pues Sí, anda buscando oye. quién se los haga. Sí, o es la un comentario menstruación, violento. ¿no? O la menstruación. O sea, que si estás Ajá, pensando en- simplemente. Por ejemplo, bueno, pues es tan real este tema de la violencia y relacionado con el poder y la política, pues que hay una iniciativa esperando ser aprobada sobre violencia política. Nuestro país está en retraso con otros países, ¿no? En América, en Bastante, Latinoamérica, sí. sobre ese tema. Y es cierto, la violencia que viven las mujeres al interior de los espacios políticos y sobre todo públicos y sobre todo políticos es súper fuerte. O sea, las mujeres legisladoras que no pueden vestirse como ellas quieran porque entonces ya es todo. Ya piensan ¿no? mal de ella, ¿no? Claro. O, por ejemplo, las mujeres que mandan a una campaña en un lugar donde se sabe que se va a perder porque la violencia es demasiada o porque está perdido el distrito, pero pues la mandan para cubrir una cuota, es violencia política. O sea, y si nos vamos a analizar más allá del término de violencia política, no necesitas ser legisladora para que Ujú. ejerzan sobre ti una violencia política. Simplemente no coincides con mi idea o mi pensamiento o mi ideal, ¿no? De lo que debe de ser un partido, una política, un programa, una política pública. Entonces va sobre ti toda la carga, ¿no? Pues de violencia hacia tu forma de pensamiento, ¿no? Te desacreditan si eres mujer, porque resulta que si eres guapa, seguramente no llegaste Por supuesto. por méritos de Sí. inteligencia o de estudio. No, con alguien te tuviste que haber metido. Seguro, O eso te estás dicen metiendo en siempre. ese instante. Claro. Si y bueno, en la política actualmente ya se está buscando que haya más mujeres, ¿no? Con estas Sí. reformas, pero históricamente siempre han sido más hombres, entonces de pronto las mujeres que estaban ahí pues eran etiquetadas, siguen siendo lamentablemente de forma muy fea. Me ha tocado a mí en lo personal que amigos me etiqueten con no, Alejandra está ahí, seguramente ya se está acostando con Sí. fulano. Sí, Qué seguro feo. que sí, de verdad, y de pronto también te cuestionas porque si eres mujer dices, bueno, entonces ya no estos no van a ser mis amigos, o sea, y te quedas sin amigos, Ujú, de verdad, sí. porque es un tema cultural muy fuerte, creo que al que tenemos que buscar erradicar, pero el tema desde mi punto de vista es sensibilizar. Sí. Las que estamos trabajando en el tema, me sumo Nuria porque también he Ujú. hecho cosas al respecto, de pronto nos abocamos más a buscar empoderar a las mujeres. Sí. Pero la verdad es que la realidad te pega en la frente si no trabajamos con nuestros compañeros hombres en estos temas. Empezando por aclararles que el feminismo es un tema que debemos defender hombres y mujeres por igual, porque busca precisamente eso, el equilibrio. Pues no vamos a poder avanzar como sociedad. No, Porque definitivamente. fíjate, en la Cámara, hablando, voy a abusar de tu experiencia para que nos platiques. ¿Qué comisiones son las que se les destinan a las mujeres? Claro, o sea, y esa es justo la tarea de la unidad de género, porque es tan importante. Por ejemplo,
casi siempre son salud, grupos vulnerables, ¿no? Igualdad, medio ambiente, turismo, o sea, Ajá. son cuestiones que estereotipadas, ¿no? Que sí, para O mujeres. Que una mujer tenemos pueda en el manejar. ideal de que lo que las Sí. mujeres tenemos que hacer, ¿no? Cuando en realidad los temas que pudieran cambiar la realidad de las mujeres mexicanas es la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿no? La de Economía, la de Hacienda, o sea, son comisiones donde realmente el impacto de una norma va a ser la diferencia entre la Y en vida las de las secretarías de mujeres. Estado Bueno. va para igual. Sí, igual desarrollo social, ¿no? Medio ambiente, si es que hay, ¿no? Muchas. Entonces, es todo un tema. Las mujeres no estamos en los espacios que debemos de estar. Y no estamos en los espacios que debemos de estar por estas condicionantes de género, ¿no? Bueno, pues estamos muy interesadas nosotros en el tema, esperando sus comentarios para poder retroalimentarnos en el siguiente corte. Vamos a un breve corte y en un momento regresamos. Estamos en Hip Radio. Muchas gracias.
De Australia a Canadá, de Brasil a Turquía, de España a la India y de México a todos los puntos del orbe. El Navegante, el programa que te llevará a conocer, preservar y disfrutar el patrimonio mundial, mirando con nuevos ojos las maravillas que lo conforman. El patrimonio de la humanidad a tu alcance. Escúchalo los sábados, de 11 a 12, por Hip Radio. Voces del Sol Naciente, una manera de acercarnos y conocer más sobre la cultura y la comunidad japonesa en México en voz de sus protagonistas. Voces del Sol Naciente, México y Japón unidos a través de su cultura. Te invitamos a escucharnos los martes a las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Repetición, viernes a las 11 horas, por Hip Radio. Muchas gracias a quienes nos están acompañando. Les invitamos a que nos puedan hacer sus comentarios. Aquí tenemos a Oliver muy interesado en pasarnos comentarios y sobre todo en vertir él mismo y hacerse escuchar en representación de los caballeros que han sido nombrados esta tarde. Pero bien, pues siguiendo, Nuria, te agradecemos nuevamente estar aquí acompañándonos. Vamos a seguir con esta charla que al menos a Kelly y a tu servidora nos tiene súper interesadas, entretenidas y contentas. ¿Cómo se plantearía una política pública que impulse la transformación de la cultura política aún vigente en nuestro país? Pues mira, yo creo que regresamos al tema que estábamos platicando hace rato. Me parece que el primer punto es la norma, ¿no? La norma, y esa norma que visibiliza estas realidades. Hace rato en un diplomado que te comentaba, estábamos justo discutiendo ese tema. Si realmente una modificación a la norma hace un cambio realmente a la política pública y a la vida de las mujeres. Y encontramos un ejemplo que vimos en internet en Suiza, cómo las autoridades empiezan a identificar que cuando cae nieve, las más afectadas son las mujeres, ¿no? Entonces empiezan a hacer un programa diferenciado para atender el retiro de la nieve, una cuestión que pareciera muy simple y muy sencilla, vista desde una perspectiva de género y modificada desde una perspectiva de género, las cosas funcionan mucho mejor, ¿no? Okay. Entonces me parece que el primer paso ya está dado en el tema de la paridad. Ya está la legislación donde se obliga la cuota 50-50, ahora sigue el otro proceso y todos los pendientes, ¿no? Realmente tener mujeres empoderadas, capacitadas, hombres que estén también en este tema, comisiones que ayuden a que las legislaturas avancen en el tema legislativo, que las mujeres no tengan resistencia al presentar sus iniciativas, que es otro de los puntos por los que los temas de mujeres no avanzan en el Congreso. Se presentan como agendas personales los temas, es decir, a mí me interesa solo participación política, a ti te interesa solamente derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Cuando realmente las mujeres del Congreso formen y conformen una agenda de género apartidista, los temas salen pero así, rapidísimo. El problema es la resistencia y las cotas políticas, o los temas que parecieran que solo son de un grupo, de una sola persona, porque eso también pasa, ¿no? Entonces, parece que si abrimos el abanico de posibilidades legislativas que se pueden hacer entendidas no desde una posición política, sino de una posición de mujer, para las mujeres, las cosas funcionarían mucho más rápido. Y me voy a atrever aquí a hacerte un comentario. Fíjate que tuve una experiencia trabajando como asesora en la Cámara, que de pronto quienes estaban a cargo del tema de género, o que decían que tenían el tema de género y era su tema, claro, su preocupación era la transversalidad, ¿no? Entonces yo las escuchaba y me tocaba adecuar algunas iniciativas para que tuvieran transversalidad. Pero de pronto, para entender su transversalidad me costaba bastante trabajo porque se reducía a las y los. Y entonces yo me quedaba anonadada porque decía, ¿con las y los ya?
Sí, porque yo ya había hecho todo un... Ya había volado la barda, ¿no? Sí, que de aquí hay que poner... No, las y los, y con eso ya es transversal e incluyente. Válgame. Entonces, ¿qué significa esto de hacer una política pública con perspectiva de género? Pues primero lo que te decía hace rato, de identificar las necesidades de hombres y mujeres y estas necesidades diferenciadas. Y también entender que no todas las mujeres somos iguales, ¿no? Por ejemplo, no puede ser una política pública para una mujer indígena que para una mujer que vive en la ciudad, que tiene diferentes necesidades y diferentes realidades. Esto de las historias de vida, por ejemplo, en materia de violencia o de acceso a la justicia por parte de las mujeres. Las situaciones y las circunstancias de vida que atravesamos las mujeres son totalmente diferentes. Muchas mujeres, en el caso, por ejemplo, indígenas que están involucradas en un asunto, por ejemplo, de la comisión de algún delito, pues detrás de esa comisión del delito tienen toda una historia de vida de violencia, ¿no? Entonces me parece que todas las políticas públicas tienen que empezar por conocer cuáles son las necesidades de esas mujeres de manera diferenciada y después las repercusiones que tienen con las demás personas, ¿no? Los hombres que también están involucrados en esas políticas públicas. Al respecto, ¿tú consideras que las instituciones que se supone que debieran estar encargadas de hacer esas tareas están cubriendo con el papel que les tocaría o que necesita la sociedad? ¿O cuáles serían los temas pendientes, los grandes retos a vencer? Fíjate que me parece que todavía no están todas capacitadas para enfrentar este reto. Por ejemplo, en muchas instituciones les dan talleres de sensibilización, de capacitación, pero solo una vez de género, ¿no? ¿Qué es género, qué es sexo, el sistema sexogénero, qué es misoginia, qué... Pero me parece que eso va mucho más allá de conocer conceptos. Tienes que realmente apropiarte de esta nueva forma de pensamiento. Y eso es a partir de ejercicios y a partir de trabajar diario con las mujeres. Si tú no conoces a una mujer, sus necesidades, no vas a poder plasmarlo eso en la norma. Entonces me parece, por ejemplo, que la profesionalización de personas que hemos trabajado, ¿no?, en el Congreso, como decíamos hace rato, eso no se aprende en las universidades, no se aprende, desgraciadamente, debería de aprenderse, debería ser una materia obligatoria, y más, por ejemplo, los que estudian ciencia política, ¿no? Yo creo que, voy a interrumpir un poquito, sí. Yo creo que, y vuelvo a lo mismo que la vez en otro programa hablamos sobre derechos humanos, yo creo que eso debe de venir, como dicen, educar al niño hoy, para no reprender al hombre mañana. Yo creo que eso debe de venir de cajón en la escuela, desde la primaria, para que un niño no crezca y ya cuando viene, que dices, de la universidad, que vienen en el camino, donde quiera que te los encuentres, no tomen el feminismo como algo malo, ¿no? O sea, que ellos lo vean natural, tanto hombre como mujer, pero desde niños. Fíjate, ese es uno de los pendientes, hablando de pendientes y de cosas que hay que hacer. Sí. Las nuevas generaciones de abogados y de políticos, de sociólogos, pues tienen que tener como todo esto ya no como una materia optativa a tomar, ¿no?, para un crédito. Me parece, y ha habido avances en el tema de la incorporación de la transversalización de la perspectiva de género en las universidades. Veracruz tiene todo un programa. Hay muchos esfuerzos realizados en este tema, pero todavía no termina de cuajar, ¿sabes? No, pues sí. Y solamente son en algunas universidades donde hay un movimiento feminista atrás impulsando. Me parece que debe de ser uno de nuestros pendientes incorporar género y derechos humanos, sí, porque a partir de ahí creas diferentes personas, diferentes seres humanos que, para empezar, tienen el concepto de la otredad, ¿no?, y de la empatía en el pensamiento. Sí. Mientras tú no te tengas la empatía y la otredad como un principio que debes de acatar, nunca vas a entender lo que piensa y lo que necesita el otro, y siempre vas a pensar y a crear normas desde tu yo y desde tu necesidad, ¿no? Como ha pasado históricamente. Las normas están creadas desde un androcentrismo donde la única persona visibilizada en la norma es un hombre, y por eso seguimos igual. Ha habido avances y ahora pues es todo un reto para nosotras, ¿no? Y para los hombres también, porque decir que los hombres en el Congreso no apoyan también sería erróneo. Sería ¿no? mentir, porque además de pronto muchos de los avances han llegado precisamente más por los hombres que por las mujeres, sobre todo si les estoy contando que las y los era el gran avance. Pero hablando de la paridad, ¿qué es la paridad? Ya para ir a la parte final de nuestro programa. Okay. Bueno, pues el acceso en condiciones de igualdad a la participación política, ¿no? En condiciones de un 50-50, ya no nada más como una cuota, como era antes, 60-40, sino el ejercicio pleno del derecho a la participación política tanto de hombres como de mujeres.
Ahora el tema es cómo llegas a ese ejercicio y cómo lo ejerces ya dentro del poder, que ese es otro debate y otro programa, ¿no? Sí, porque por ellos pueden decir, es obligatorio ahorita, pero no debería ser obligatorio. Hay que luchar para que sea simplemente algo normal, ¿no? Claro, que no sea una acción afirmativa, claro, ¿no? Sino que sea ya una cuestión que por el hecho se dé. Y pues bueno, como te decía, ese es otro debate porque hombres que apoyan a las mujeres legisladoras, muchos. Si no, no hubieran salido las leyes que están. Eso claro, es una realidad, porque no nos alcanzaba la cuota para sacarlas solas. Y todavía no nos alcanza, tenemos el 42.5%. Sí, con todo y la reforma. Con todo y la reforma. Sí. Y aún así, adentro necesitamos trabajar hombres y mujeres hacia un solo fin, que es la igualdad. De lo contrario, ninguna otra legislación sale. Pero además yo vería que este tema de la paridad, bueno, se dio un paso, porque finalmente nos falta el tema de las secretarías de Estado, claro, de los distintos poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo se dio un paso, nos falta el poder judicial también. La paridad en todo el Estado, ¿no? Sí, y sobre todo también yo creo que un trabajo muy interesante que hicieron en el CEAMEG, y no quiero terminar el programa sin comentarlo, porque además es un trabajo que a mí me parece fortalecedor y sensibilizador para nuestro tema, aun y cuando ya tenga años de haberse elaborado. La participación política de las mujeres, de las cuotas de género a la paridad, precisamente del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, donde en los tiempos en los que tú eras directora del mismo, en el cual se abona a cuál es el papel que han jugado las mujeres cuando llegan a la Cámara de Diputados o a cámaras locales o congresos locales, ¿no? Hay congresos locales donde ha habido mayoría de mujeres, y cuáles han sido los resultados. ¿Cómo responden ellas ante cuestionamientos como el tema del aborto, entre otros, que son así como que temas que le tocan a la mujer, ¿no? Y de pronto, pues, los invito a que lo lean, no voy a reflexionar al respecto, porque además el tiempo se nos ha agotado. Pero, para cerrar, Nuria, ¿a dónde pueden acudir nuestros radioescuchas contigo si tienen algún interés para saber más de estos temas o acudir a alguno de sus talleres? ¿Hay algo donde los puedas invitar? Sí, mira, mi correo es nuria1.hernandez@gmail.com. Y ahí me pueden escribir y yo con todo gusto los puedo apoyar. Información sobre los temas hay muchísimos en internet. Todo el trabajo de 10 años está en la página del CEAMEG, pues porque es ¿cómo se llama? Es oficial el trabajo que está ahí. Y bueno, se hizo con recursos públicos y es para todas las personas que quieran acceder a él, o pueden irlo a pedir ahí. Y personalmente pues me pongo a sus órdenes en ese correo. Mi Twitter es @Nuria1H, y ahí pueden también mandarme algún mensajito. Nuria, muchas gracias. Kelly, para cerrar. Nada más, gracias por acompañarnos, Nuria. Gracias, un tema muy interesante y se queda mucho en el tintero. Sí, mucho. Pues esperamos poderte ver aquí nuevamente con nosotros. Nos gustaría mucho que pudiéramos platicar del tema de trata de personas. Me encantaría. Ya vimos que tienes una publicación, entonces dejamos ahí la invitación abierta y definimos despidiéndonos del programa para podernos escuchar en próximas fechas. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Los invitamos a escucharnos todos los miércoles de 6 a 7 y nuestra retransmisión, que es los días lunes a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Esto es Hip Radio y el programa Mujeres. Gracias. Pórtense mal. Couldn't stop crying. Hip Radio. Get involved.